Ser Podcast. Digamos primero las cosas buenas para terminar la semana. Hoy se ha batido récord de vacunación, más de 500.000 de dosis puestas en un día, exactamente 504.823. La primavera avanza y la vacunación también. Ya tenemos con al menos una dosis al 25% de la población española. Hace un año estábamos todavía encerrados en casa, muertos de miedo. Un año después, el milagro de la ciencia permite que las muertes en residencias por COVID hayan prácticamente desaparecido, gracias a las vacunas. Es el efecto de las vacunas y en ese efecto confía la Unión Europea para que remonte la economía del euro, que ha vuelto a entrar en recesión por la fuerte caída de Alemania en el primer trimestre del año, cuando la pandemia azotó con dureza y hubo que volver a las restricciones. Cae también, pero menos, en España y en Italia. Y hoy también el gobierno español ha enviado a Bruselas su propuesta para empezar a gastar 70.000 millones de los 140.000 que nos corresponden del Plan de Recuperación Europeo. Y así, entre la esperanza y la realidad de un virus que todavía está entre nosotros, llegamos al 1 de mayo. Mañana se celebra el Día de los Trabajadores, 1 de mayo del año en el que descubrimos quiénes eran de verdad los trabajadores esenciales, los imprescindibles que nos curaban y toda la larga cadena que hizo posible que tuviéramos en casa cuando estábamos encerrados alimentos, productos de limpieza, medicinas. Vienen los líderes sindicales esta noche, hora 25, para responder a la pregunta esencial: ¿qué le proponen a un mercado laboral vapuleado por la pandemia? Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Cerramos la semana con Carlos Cue, corresponsal político del País. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, hola a todos. Mucho tiempo sin vernos aquí, además, sí, en este estudio. Un gusto volver a este estudio y volver a veros. Una alegría. Así que con un periodista, con un escritor, Juan Manuel de Prada. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. Muy buenas noches a todos los oyentes de la cadena SER. Y esta noche, que es especial porque es el último día de campaña antes del fin de semana, el último día laborable, dos politólogas. Cristina Monge, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Y damos la bienvenida a Ruth Ferrero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ella es también profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. Con los cuatro vamos a analizar lo que ha dado de sí la campaña hasta el momento, y a las 10:30 recibimos a los líderes sindicales. El día en 2 minutos, Aimar. Hablabas de vacunas en la portada y tiene que ver con ellas una de las noticias de hoy: 1.700.000 españoles de menos de 60 años que tienen puesta una primera dosis de AstraZeneca van a tener que esperar un mes más para saber si les ponen la segunda de la misma marca o qué pasa con ellos. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han decidido esperar para tomar la decisión hasta que esté terminado el estudio clínico que se está haciendo en España para ver si es efectivo ponerles a estas personas la segunda dosis, pero de Pfizer. Nos ha contado en la SER la secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, Carmen Cámara, que con la segunda dosis de AstraZeneca se están dando muchos menos trombos que los que se registraban con la primera. Lo están viendo en Reino Unido. Allí hay un porcentaje altísimo de personas ya vacunadas con una y con 2 dosis. Es que con las primeras dosis la incidencia de este evento tan extraño, las trombosis con plaquetas bajas, ocurrían en 1 cada 150.000 vacunas puestas. En cambio, en la segunda dosis han tenido 4 casos en 4 millones, es decir, un caso de 1 por millón, con lo cual le están dando, pero con una incidencia aún 10 veces menor que la primera. España ha desplegado al CNI en Burkina Faso para investigar quién mató a los periodistas David Beriain y Roberto Fraile. Según los primeros datos que ha recopilado el Servicio Secreto Español, no fueron ni cazadores furtivos ni traficantes. Todo apunta a que fue un grupo de yihadistas vinculado al Daesh. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, ha confirmado que España les va a conceder a Beriain y a Fraile la Cruz al Mérito Civil. Y este es el homenaje que también el Gobierno les va a rendir con la entrega de la Cruz al Mérito Civil por su labor en pos de unos medios de comunicación que engrandezcan
nuestra democracia. Hoy el secretario de Estado de Seguridad ha confirmado que han encontrado huellas y restos de ADN en alguno de los sobres con munición enviados a políticos en las últimas semanas. No concreta en cuáles, dice alguno. Rafael Pérez, Televisión Española. Se han encontrado restos tanto de ADN como de huellas, como unas huellas dactilares. En esas 3 primeras cartas. Alguna, permítame que no se lo pueda concretar. Y ahora toca dejar trabajar a criminalística para ver si estos restos de ADN pues pueden arrojar algún tipo de resultado. Y se acaba de hacer público el primer caso conocido en el mundo de una momia de una mujer embarazada. El cuerpo embalsamado llegó al Museo Nacional de Varsovia en 1826. Se cree que procedía de Tebas, en el Alto Egipto. Digo se cree porque en su día fue robado por anticuarios, entonces la trazabilidad es difícil, pero el cuerpo estaba en un ataúd masculino, pero era una mujer. Y ahora un análisis detallado ha demostrado que ella estaba embarazada. Murió entre los 20 y 30 años, está embarazada de 26 a 30 semanas, y el hecho de que se haya podido confirmar ahora que la momia era de una mujer embarazada abre una vía apasionante para investigar las prácticas relacionadas con la maternidad en el Antiguo Egipto. Y en la contra de Hora 25... One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away, both under. En la contra de Hora 25, Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Sobrecogido tú también por esa noticia que tiene en vilo a Tenerife, bueno, y a toda España, la búsqueda de 2 niñas supuestamente secuestradas por su padre después de amenazar él a su exmujer y madre de las pequeñas con que no volvería a verlas. Es que te quería hablar precisamente de eso último que has citado. A mí no me gusta nada opinar de un suceso en curso. Lo que ocurre es que una vez que se lee esa información, creo que teniendo el global se describe perfectamente un estado muy delicado de actuación que además no es nuevo, por desgracia. Y me refiero a esa información que el padre da a la madre sobre sus hijas. La llama 2 veces, una avanzada la noche y otra ya de madrugada, para decirle, fíjate, que no volverá a ver a sus hijas. Bueno, no hace falta conocer el final del suceso para juzgar esta miseria. Termine como termine, esta miseria tiene que ser juzgada para saber que la última línea que se puede cruzar tiene que ver precisamente con los hijos y que no hay casi nada permitido en contra de lo que se suele pensar en una ruptura, pero si hablamos de los niños directamente, eso no es o no debería ser ni concebible, no permitido o no permitido, ni concebible, pero esta subcontratación de la violencia, ese odio subrogado que tiene en los seres más débiles y vulnerables su objetivo, creo que en cualquier descenso a los infiernos no se me ocurre un sótano peor que el hecho de poder llamar a una mujer, que las niñas aparezcan y ojalá aparezcan con vida, el hecho de llamar a una mujer para decirle eso, porque de alguna manera durante el tiempo en que las niñas no aparezcan, se aparecen, durante ese tiempo las has matado ya, para infundir solamente el terror o el pánico en la persona a la que llamas. Y cruzamos los dedos, Pepa, sí. De verdad cruzamos los dedos, sí. Porque es que llevo 2 o 3 días leyendo esto y pone la piel de gallina. Y cuesta dormir después de leer noticias como esta. La llamada a su madre y el secuestro, el presunto secuestro, son ya violencia vicaria, ¿no? Y ojalá, sí, eso es. Y ojalá se quede ahí, demos la noticia de que han aparecido sanas y salvas. Manuel Javois, un beso grande y buen fin de semana, querido. Un beso, buen fin de... Chao. Adiós. Hora 25. Pepa Bueno. Último día laborable de campaña y hoy Gabilondo, el ganador de las últimas elecciones, ha querido lanzar un mensaje contra las encuestas. Y si estoy aquí de pie, y aviso, estoy de pie, aviso, sigo en pie, aviso, voy a estar en pie. Si estoy en pie, es porque me sostienen las convicciones, los principios y los valores. La candidata a la reelección vuelve a su guerra contra el comunismo. Siempre que el socialismo, mal entendido, y siempre que el comunismo han construido barreras, los ciudadanos han huido de ellos.
Y no hace falta irse a otras latitudes. Ya vienen ellos a Madrid a recordárnoslo cada día. Yo ya perdí un país, no quiero perder otro. Ciudadanos sigue braceando para entrar en la Asamblea. Su candidato ha querido dejar claro a quién llamará el día siguiente de las elecciones. El día 5 de mayo no voy a perder ni un segundo en llamar a Isabel Díaz Ayuso y decirle: nos tenemos que poner a trabajar por el futuro de nuestra comunidad autónoma. Y para que eso pase, amigos, el 4 de mayo tenemos que llenar las urnas de papeletas naranjas, votando a Ciudadanos, votando libertad. Libertad. Mónica García ha centrado hoy sus actos en la medida estrella de Más Madrid para los trabajadores, la semana laboral de 4 días. Los incentivos a empresas que ya lo estén implementando, y otra de las medidas sería empezar a ponerlo en marcha en los trabajadores y trabajadoras de las residencias de mayores. Pablo Iglesias ha vuelto hoy a Vallecas para recordar a Ayuso una promesa incumplida de la presidenta. Se comprometió conmigo en el debate de Telemadrid a enseñar la factura del piso de Sarasola. Los madrileños tienen derecho a que Isabel Díaz Ayuso cumpla su promesa. Así que último día de campaña en día laborable, tiempo de hacer balance. Os pido una reflexión breve, global, de la campaña que está a punto de terminar, y empiezo por las politólogas y empiezo por Cristina Monge. Adelante. Bueno, pues último día laborable, pero quedan 3 días. Y ¿Dos? Bueno, sábado, domingo y vamos a ver qué pasa el lunes. La jornada de reflexión. Sí, Pepa, pero desde que se inventaron las redes sociales, ni la prohibición de publicar encuestas, ni esto de la jornada de reflexión solo queda. Es antiguaya, es antiguaya. Efectivamente, es antiguaya. Viejuno, que dirían los chavales, ¿no? Eso es. Por lo tanto, a efectos prácticos yo creo que 3. Yo creo que en esta campaña se ha visto que la campaña cuenta, que se han movido cosas. Se ha visto clarísimamente que desde luego la política del bloque sigue estando allí. Hemos visto una campaña que de momento tiene 2 fases, ¿no? La primera, primero una larguísima precampaña. Luego, desde que empieza oficialmente la campaña, una primera fase donde más o menos cada uno juega el rol que estaba previsto, que culmina en ese debate de Telemadrid que tuvimos ocasión de compartir. Sí. Y a partir del, quizás ese debate, pero yo creo que más bien es a partir del debate frustrado de la SER, donde empieza una fase diferente, ¿no? Una fase distinta en la que ya cada uno va intentando extremar posiciones todo lo posible. Digo que quedan 3 días y lo digo después de ver, por ejemplo, unas declaraciones de Pablo Iglesias recordándole a Gabilondo que no aceptaría no hacer una reforma fiscal, o donde veo nuevamente subir el tono por la parte del bloque derecho, ¿no? Porque hay que recordar aquí que aquí se está jugando obviamente una partida izquierda-derecha, pero otra partida en el seno, en el interior de cada uno de los bloques. Entonces es posible que en este último tramo de campaña que nos queda veamos cómo eso se puede recrudecer. Ruth Ferrero. Bueno, yo creo que una de las grandes sorpresas ha sido Más Madrid. Ha sido el único partido que no ha cambiado la estrategia de campaña desde el principio de esta campaña y de la precampaña, incluso en ese momento en el que está la quiebra, ¿no?, con el debate aquí en la SER, ha mantenido toda su estrategia, no la ha variado y le está dando resultados. Vemos en las predicciones que sigue rascando puntos dentro del bloque de la izquierda al PSOE, y vemos a un PSOE muy desinflado, que no ha hecho una estrategia buena de campaña. Le falló el intentar hacerse con el voto de Ciudadanos, con esa moderación, ese intento de la calma y demás, y no ha conseguido sus objetivos. Y sigo dentro del bloque de la izquierda. Creo que hay un desdibujado Pablo Iglesias, al que cada vez se ve más cansado, más agotado, y que no ha sido lo explosivo que él pretendía ser. Y en el bloque de la derecha, el PP de Madrid ha conseguido arrinconar a Vox en la extrema derecha, aplicando un discurso que no habíamos escuchado en este país en muchos años. ¿Cuen? Pues ha sido una campaña extrañísima. Han pasado un montón de cosas. Ya de arranque era una campaña que el PP trató de fijar entre comunismo y libertad,
que ya es un desconcierto absoluto, porque ninguna de las dos, evidentemente, ni el comunismo es factible en el Madrid de 2021, ni la libertad está en cuestión en el Madrid de 2021. ¿Os habéis fijado que Edmundo Val la utilizaba hoy también, la palabra libertad? Sí, no, de hecho, incluso ese marco, incluso el bloque de izquierdas ha acabado entrando en el marco de la libertad, defendiendo que la libertad es otra cosa. Si os fijáis en la mayoría de los mítines, los líderes de izquierda dicen, no, la libertad no es lo que dice Ayuso, que es tomarse cañas, sino la libertad es poder ir a una escuela pública, igualdad de oportunidades, en fin, que todo el mundo ha entrado en ese marco, claro. Pero lo cual demuestra que la campaña de Ayuso por lo menos estaba relativamente bien planteada de inicio. Ahora, yo también creo que Ayuso llegó a la campaña electoral con las elecciones más que ganadas, con una situación muy, muy, muy cómoda. Y en la campaña electoral han pasado cosas muy extrañas que las encuestas aparentemente detectan que no están moviendo gran cosa, pero que hay una cierta incógnita de qué efecto tiene esta cosa tan extrañísima que hemos tenido y tan impactante realmente, de amenazas serias de muerte en campaña, mítines en los que se dice que está en juego la libertad, que está en juego que esto es democracia o fascismo. En fin, han pasado cosas tan fuertes, el propio debate de la SER, que es imposible prácticamente. No creo que nadie que nos escuche no haya visto esas imágenes, imposible. Incluso no solo las haya escuchado, que también, sino el impacto de esas imágenes de Rocío Monasterio en ese tono tremendo, diciendo ahí de la manita estas cosas, o vete de España. Lárguese. Lárguese del debate, que ya es fuerte, lárguese, pero es que es más fuerte lo que dijo inmediatamente después. Váyase de España, que es lo que están deseando muchos españoles, que es lo que le dicen a Pablo Iglesias cada noche a las 9 de la noche cuando visitan un grupito pequeño, cada vez más pequeño, por suerte, de personas que le dan la noche a él y a sus hijos y le dicen vete de España. Quiero decir, ¿qué efecto tiene eso? ¿Qué efecto real tiene eso en un grupo de electores de izquierda o un grupo de electores progresistas que no tenían intenciones de ir a votar y que estaban desmotivados y que pensaban que esto estaba resuelto? Las encuestas de los últimos días, de luego las publicadas por la mayoría de los medios, incluido El País, no detectan un gran movimiento. Pero en el bloque de la izquierda insisten en que, está por ver y que no todo se detecta. Es evidente que en Madrid el peso de la derecha es enorme y lleva 26 años teniendo un peso enorme, y vamos a ver si eso cambia. Vamos a analizar el bloque de la izquierda, el bloque de la derecha a lo largo de esta noche, partido a partido, pero me muero de ganas de saber cómo ha ido viendo Juan Manuel de Prada esta campaña tan rara. Bueno, vamos a ver, yo creo que es una campaña que a pesar de que todas las encuestas dan una victoria casi segura de la derecha, yo creo que es una campaña en la que hay todavía muchas cosas por ver, ¿no? Primero porque efectivamente, como se ha señalado ya aquí, quedan 3 días. Y esos 3 días van a ser días indudablemente en los que van a arreciar mucho los mensajes, ¿no?, por parte de todos los partidos, y pienso que el voto oculto que existe siempre, pues aquí no sabemos exactamente dónde está el voto oculto, ¿no? En otras elecciones yo creo que estaba más claro, pero en unas elecciones en las que se exhorta tanto a la votación, en donde va a haber un altísimo porcentaje, ese voto oculto indudablemente existe. Yo no tengo tan claro que Vox vaya a sacar unos malos resultados. Creo que toda esta situación de la semana pasada le va a servir como mínimo para apuntalar su voto, para repetir los resultados de hace 2 años. Creo honestamente que a Gabilondo lo han mareado, es decir, Gabilondo no ha podido desarrollar una campaña constante. Lo que ha hecho fuerte precisamente a Más Madrid es mantener una coherencia en el mensaje, y esto yo creo que Gabilondo no lo ha podido ofrecer. También me ha parecido muy interesante cómo un candidato a la antigua usanza, un hombre que defiende sus ideas pero que trata de defenderlas con moderación, se ha quedado fuera de juego. Parece como una especie de armatoste, parece como un objeto arqueológico en medio de una política desenfrenada, ¿no?, y absolutamente visceral.
Y creo que Gabilondo, que está recibiendo, bueno, si no ataques, al menos, bueno, sí, desde el mundo de la derecha se ha convertido casi en un objeto de irrisión, podríamos decir, casi, ¿no? Pero a mí la verdad es que me resulta muy penoso que un mensaje así no tenga cabida o se vaya desinflando. Ahora bien, creo que los responsables son los asesores de Moncloa y el propio Pedro Sánchez, que ha sido muy cambiante también en su apoyo al candidato y que lanza una campaña que a mi modo de ver ha sido nefasta, ¿no? Que es tratar de aprovechar la descalificación del enemigo para convertirla en virtud. Ser soso no es ninguna virtud, y yo no creo que Gabilondo sea soso en modo alguno. Creo que es un político de una altura muy superior a la del resto de candidatos. ¿Qué balance? Vamos a ver qué balance hacen en la campaña de Gabilondo. Creo que la crispación que se ha producido, los llamamientos a defenderse del fascismo y del comunismo, que honestamente creo que dan una imagen muy penosa de nuestra sociedad, de nuestra política, de nuestros medios de comunicación, porque hay veces que uno parece que está asistiendo a una campaña de los años 30, ¿no? Yo creo que todo esto que se ha agitado muchísimo, sin embargo, no es un mensaje que esté calando en la gente. O sea, yo creo que la gente sigue queriendo vivir con tranquilidad y yo creo que en general la gente no quiere demonizar a los comunistas ni a los fascistas, entre otras razones porque bueno, habéis dicho aquí que el comunismo hoy no es posible en el año 2021, pero bueno, es que el fascismo tampoco lo es. Y en este sentido creo que puede haber fuerzas ocultas que no conocemos y que pueden revelarse el día de la votación de una manera que a todos nos deje sorprendidos. Bueno, aquí hay un debate porque veía caras cuando hablaban unos, otros, pero vamos a ver qué balance hace, te decía Juan Manuel, el equipo de Gabilondo, ¿no? Que, como tú apuntabas, ha cambiado varias veces de discurso arrastrado por las circunstancias. Adrián Prado, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Sí, Gabilondo ha tenido que reorientar la campaña. Lo hizo primero tras el debate de Telemadrid con esa petición de apoyo a Pablo Iglesias, convencido de que finalmente Ciudadanos volvería a optar por Ayuso, y después tras el debate aquí en la SER, centrándose ya en esa dicotomía entre fascismo o democracia. Giros que no han tenido el efecto esperado, reconocen los socialistas madrileños, que aún así se aferran a que la diferencia entre bloques es ajustada. Hablan de 1 o 2 escaños según sus cálculos y aseguran además que la distancia con Más Madrid no es tan estrecha como señalan las encuestas. Quizás por eso, en esta última parte de la campaña, Gabilondo apela en cada acto a los indecisos y a la importancia de ir a votar masivamente el 4 de mayo. Lo volvió a hacer Pepa esta misma tarde en un mitin en Alcorcón. Sois imprescindibles para nosotros, para todos nosotros y para todas nosotras, para quienes queremos gobernar para todos y para todas. Ir a las urnas es el grito democrático. Se vence al odio con votos. Se vence a la extrema derecha con votos. Vamos a ir a votar. Estos 3 días queda mucho trabajo por hacer, reconocía en ese mismo acto el ministro Marlaska. La izquierda se moviliza siempre a última hora, nos decía un diputado socialista esta tarde, y eso, Pepa, es en lo que confían en el equipo de Gabilondo. Gracias, Adrián. Moncloa puso toda la carne en el asador en estas elecciones, con el propio Pedro Sánchez muy presente al inicio de la campaña, una presencia Inma Carretero que prácticamente ha desaparecido después. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Está pasando en esta campaña, Pepa, todo lo contrario a lo que ocurrió en las catalanas, porque entonces, a medida que iban mejorando las expectativas, el presidente fue ampliando su agenda en Cataluña, se desplazó hasta en 6 ocasiones, y en Madrid empezó muy fuerte, buscando incluso el cuerpo a cuerpo con Isabel Díaz Ayuso, y ahora, un mes después, ha dejado de tener protagonismo. Realmente, en estos 15 días de campaña oficial, al final solo estará en 3 actos, 3 domingos, en Ferraz, en Getafe, y pasado mañana en el cierre en Entrevías con Ángel Gabilondo. Así que la Moncloa ha dosificado mucho la presencia del presidente. Distintas fuentes del Ejecutivo entienden que el propósito es desactivar la estrategia del PP de que el resultado del 4M,
hay que imputárselo a Pedro Sánchez y de que Sol pueda ser visto como el kilómetro cero de un nuevo ciclo político. En la Moncloa rechazan de plano que se pueda extrapolar a la escena nacional el resultado de la Comunidad de Madrid. Quedan 4 días y lo que se percibe entre los cuadros del Partido Socialista es cierto desánimo. La sensación extendida es que la campaña no ha funcionado como esperaban, pero hasta la jornada de reflexión se van a volcar en los feudos tradicionales del PSOE para darle un último empujón a la movilización, y a eso se agarran en Ferraz y en la Moncloa. Gracias, Inma. Esta campaña ha permitido escenificar como nunca antes el bibloquismo español, 2 bloques que aspiran a la mayoría. Por eso estamos dividiendo el análisis por bloques. Estamos con la izquierda. La sorpresa de todas las encuestas publicadas hasta que se pudieron publicar fue la candidata de Más Madrid, Mónica García, porque subía prácticamente en todas. Elena Jiménez, buenas noches. Buenas noches. En Más Madrid están satisfechos con la campaña electoral que han hecho porque han conseguido hablar de lo que ellos consideran las cosas importantes que le preocupan a la gente, huyendo de ese mensaje que intentó colocar al inicio Ayuso de comunismo o libertad. Habla la candidata Mónica García. Creemos que después de un año de pandemia, ¿no?, en el que lo hemos pasado tan mal, nos merecemos un gobierno que nos cuide, nos merecemos un gobierno que no nos diga que esto se trata de hacer lo que nos dé la gana y que esto es el salvaje oeste, sino que esto es una comunidad de cuidados, una comunidad de empatía, y que nos merecemos un gobierno que realmente esté preocupado por nosotros y que no esté preocupado por sí mismo. Creen que han conseguido ir recogiendo el trabajo de hormiguita que han hecho en la Asamblea de Madrid en los últimos 2 años como oposición, y que aunque tenían el reto de hacer que se conozca el nombre de la candidata, que no había estado tanto delante de los focos, ahora están satisfechos. Dicen que su fuerza está en que tienen mucho contacto con la sociedad civil, AMPAs, asociaciones vecinales o despensas solidarias, y se sienten orgullosos porque aseguran ser la campaña más barata respecto a sus rivales. Se han gastado 600.000 euros. Pablo Iglesias vino a Madrid para asegurar la entrada de Unidas Podemos en la Asamblea, algo que no estaba seguro, que estaba en peligro. Las encuestas dijeron que su presencia revirtió ese peligro y él fue quien lideró la iniciativa de no volver a debatir si Vox no se retractaba. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. En Unidas Podemos mantienen el optimismo, creen que las encuestas no son capaces de detectar los últimos movimientos, dicen, de la izquierda. El propio Iglesias ha venido comparando la situación con las últimas andaluzas. Sobre el desarrollo de la campaña, las filas moradas insisten en que el debate de la SER lo cambió todo con ese nuevo marco entre democracia o fascismo, donde se sienten cómodos. En ese plebiscito, ha insistido el ex vicepresidente, aunque en los últimos días ha buscado confrontar más con Ayuso, poniendo en valor sus propuestas y presentándose esta noche, insistía desde Vallecas, como el partido que con su firmeza garantiza que no vuelva a la derecha. Porque saben que con nosotros dentro del próximo gobierno vamos a asegurar las políticas necesarias para que no les vuelvan a votar en 25 años. En Unidas Podemos creen que son el único partido que ha mantenido la misma línea durante toda la campaña, con una última semana marcada por las amenazas recibidas y ese clima de confrontación que achacan a la derecha por la tensión que entienden provoca en PP y Vox la posibilidad de perder su gran bastión. Ruth Ferrero, ha habido un trato exquisito, la verdad, entre los miembros de los partidos de la izquierda en esta ocasión, una cosa bastante insólita en la izquierda madrileña, ni zancadillas, se solidarizaron con Iglesias cuando recibió la primera amenaza. Esto es nuevo. ¿Esto computa de alguna manera? Porque ahí dentro hay una pelea por el espacio también. Bueno, es nuevo, pero se puede dar en Madrid por las características particulares de Madrid, en las cuales, al ser un distrito uninominal, no hay una redistribución del voto que penalice, ¿no?, siempre y cuando se llegue al 5% del umbral. Entonces ahí es posible competir de manera amistosa, entre comillas, y se han dividido muy bien los targets, los objetivos de voto que existen entre las 3 fuerzas. La cuestión va a ser si son capaces efectivamente de movilizar a ese voto de la izquierda, que era lo que pretendían, ¿no? Pablo Iglesias, cuando deja la vicepresidencia, tiene intención de intentar movilizar ese voto de las periferias, supuestamente obrero. Habría que ver qué entiende por voto obrero, ¿no? Si realmente sigue existiendo un voto obrero con las características, digamos, del espacio fordista, que ya no existe. Mónica García, yo la veo como más como la puesta en marcha de una campaña mucho más
posmaterial más... Fíjate, posmaterial, pero eso os quería plantear a las dos politólogas. Cristina Monge, se la suele calificar así, ¿no? Una campaña posmaterial, y sin embargo ellos no han dejado de hablar de la vida cotidiana, La desigualdad es no tener tiempo, ha dicho Errejón hoy, no sé si Mónica García o Errejón, uno de los dos, y daba la impresión de que lo material, las condiciones de vida, se imponían a un discurso, a una narrativa mucho más ideológica o simbólica, ¿no? Que es la que está haciendo Pablo Iglesias. Totalmente. Creo que además eso es clave para entender las relaciones, me refiero a los diferentes enfoques de ambas campañas, y además coincido con Ruth en que tienen públicos diferentes, ¿no? Tienen targets distintos. Ahí Pablo Iglesias se ha estado centrando más en la apelación a una izquierda más ideologizada, más que podríamos llamar más tradicional, que esa probablemente ya está movilizada. Es esa izquierda más militante donde efectivamente el marco fascismo-democracia le activa, ¿no? Sin embargo, el gran desafío de la izquierda hoy no está tanto en esos ámbitos, está más en personas de clases medias, medias bajas, estos que se llaman los barrios obreros, barrios de las periferias, que no se sienten ya activados por ese marco, pero que sin embargo están sufriendo condiciones de vida difíciles, ¿no? Por cuestiones económicas, por la pandemia, han sufrido una respuesta sanitaria que a lo mejor no ha sido la que más les convencía, están viendo recortar, por ejemplo, el presupuesto para la educación pública. Es decir, yo creo que ya no es tanto una cuestión de valores posmateriales, sino una cuestión más de ir a eso que el lema de campaña de Mónica García dice también, ¿no? Eso de que es lo que de verdad importa. En ese sentido es una campaña que es coherente. El lema es coherente con lo que dice y con la gente a la que va dirigida. Y es que las estrategias de campaña son muy importantes. A veces se nos olvidan, pero fijaros que si las encuestas no se equivocan mucho, la diferencia en las proyecciones de cuando empezó la campaña a hoy, de la diferencia de voto entre PSOE y Más Madrid, se han acortado 5 puntos, nada menos, Entonces, fijaros hasta qué punto la campaña importa, y el tener bien definido dónde está tu electorado, que por cierto, eso es una cosa que Más Madrid ha sabido hacer siempre muy bien en Madrid. Otra cosa ya después cuando es Más País en España, ¿no? Pero en Madrid conocen muy bien el tipo de electorado al que se pueden dirigir, donde tienen espacio, y ahí han sabido adaptar el lema de campaña, el discurso de campaña y la forma de ejecutarla. Entonces, creo que eso puede ser una parte del motivo del éxito. Luego hablaremos del bloque de la derecha, pero tenemos una noticia sobre uno de los asuntos más deleznables de esta campaña. No es de la campaña solo, venía de antes, pero en la campaña se ha utilizado mucho, que son los menores desprotegidos, los menores no acompañados, inmigrantes que tenemos la obligación de acoger y proteger aquí. Ya saben que ha sido motivo de campaña, motivo incluso de denuncia en los tribunales, un cartel que hizo Vox, y ahora tenemos noticia del gobierno, Aimar. Sí, el gobierno va a cambiar la ley de extranjería para facilitarles la vida, o por lo menos no complicársela, a los chavales que llegaron a España solos como menores no acompañados, estuvieron tutelados por las distintas administraciones, pero al cumplir los 18 años quedaban en la calle. Primero, muchos de ellos quedaban literalmente en la calle, sin techo. Y segundo, quedaban en situación irregular y sin permiso de trabajo. En situación irregular porque cuando iban a intentar pedir el permiso de residencia les exigían ingresos mínimos de 500 euros al mes, pero al mismo tiempo se les prohibía trabajar porque el permiso que se les daba era a título no lucrativo, así que la situación era endemoniada. Daba igual lo que hubiesen estudiado, lo que hubiesen crecido, lo que hubiesen madurado en las casas de acogida a las que habían ido siendo menores, porque muchos de ellos terminaban en la calle. Ahora el gobierno cambia esa ley, flexibiliza los requisitos, reduce plazos, aumenta la vigencia de los permisos y rebaja las exigencias económicas. La cosa no es tanto facilitar que vengan, sino garantizar que no se les destroza la vida por motivos burocráticos una vez que ya están aquí. Hora 25. Pepa Bueno. Mañana es 1 de mayo y habrá celebraciones en la calle por el Día del Trabajo de los Trabajadores, pero no serán manifestaciones normales, todavía no. La pandemia impone restricciones. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, buenas noches. Hola, buenas noches. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muy buenas noches. Buenas noches. Segundo 1 de mayo atravesado por la pandemia, Pepe Álvarez, y ahí habrá que estar, ¿no? Bueno, yo creo que este 1 de mayo es el inicio, ¿no?, de esta salida que todos estamos deseando y que yo creo que después del ritmo de vacunación nos va a permitir recuperar la normalidad, pero en todo caso un 1 de mayo con ilusión en la calle y con muchas ganas de atender las necesidades de la gente que se ha quedado colgada en la pandemia
y plantear nuestro calendario de reformas que quedó pendiente el año pasado. Ahora toca cumplir un país en deuda con su gente trabajadora. Ese es el lema de este año, después de este año terrible y con la economía contrayéndose todavía. A medio punto cayó el PIB español en el primer trimestre de este año. ¿Qué sería exactamente, Unai Sordo, cumplir con la gente trabajadora en este contexto? Pues partiría de reconocer que este país se ha sostenido en la pandemia y cuando todo se paró por el trabajo, muchas veces invisible, de millones de trabajadores y trabajadoras, a veces con salarios bajísimos, que justo están por encima del salario mínimo interprofesional, cuya salud ha corrido muchísimos riesgos, sobre todo en la primera parte de la pandemia, donde no había equipos de protección, donde no se sabía muy bien cómo era esto de la COVID o del coronavirus que decíamos entonces, y en función de que esta clase trabajadora ha sostenido el país, pues creo que toca recuperar una agenda de reformas que sirvan para mejorar los salarios, que sirvan para mejorar la calidad en el empleo, que sirvan para reducir la precariedad laboral y que sirvan de alguna manera para dar certidumbres a esa gran mayoría social que yo creo que las está demandando, porque llevamos una época de muchísimas incertidumbres y de muchísimas crisis acumuladas, ¿no? A propósito del empleo, los datos de la EPA de ayer y el que citaba yo ahora del PIB muestran, en fin, una marcha atrás, una ralentización por lo menos en la ruta hacia la recuperación. ¿Se han hecho cosas mal o todo hay que atribuirlo a la tercera ola del virus? Bueno, yo creo que con toda seguridad se han hecho cosas mal, solo faltaría. ¿Cómo podemos decir que no se han hecho cosas mal cuando vemos las colas del hambre de decenas de miles de personas buscando una bolsa de alimentos? ¿Cómo podemos decir que no se han hecho las cosas mal cuando vemos en los hoteles, en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, que yo paseo los fines de semana, campamentos delante de los hoteles que están cerrados de gente que ha perdido su vivienda? Ahora, hay que reconocer que en relación con otras crisis se ha hecho mucho más. Y en los efectos que ha tenido esta crisis, yo creo que si no hubiéramos tenido la fortuna de sacar los ERTEs del armario, que existen desde hace muchos años, que no son un invento de la reforma del señor Rajoy, a pesar de que lo dicen y lo repiten, es el primer estatuto de los trabajadores ya recogía los ERTEs, pues seguramente que estaríamos ante una destrucción de empleo muchísimo mayor. Nosotros calculamos que hay más de 3 millones de empleos que se han mantenido gracias justamente a los ERTEs, a las ayudas a las empresas, a esta idea de hibernar la economía, pero el país queda para hacer mucho con el empleo que tenemos y sobre todo para crear empleo. Y esos fondos que van a venir de la Unión Europea no solo tienen que servir para modernizar, para hacer un país más verde, para la economía digital, para los servicios públicos, sino que tienen que servir también fundamentalmente para crear empleo de calidad. Llegamos al 1 de mayo, llegan ustedes con muchos acuerdos en los últimos meses en la mesa del diálogo social, pero de momento con una cierta falta de avances en 3 materias decisivas: la reforma laboral, la de las pensiones y el salario mínimo. Vamos a detenernos brevemente en cada una de ellas, pero ¿a qué se debe esta especie de bloqueo, de no avance? Bueno, la agenda prevista que abordaba estas materias, reforma laboral, reforma de pensiones y continuar con la subida del salario mínimo hasta el final de la legislatura, se vio súbitamente interrumpida en el mes de marzo del año 2020, donde cambiaron las prioridades, ¿no? Y como se ha indicado, fuimos capaces de poner encima de la mesa una serie de acuerdos, una serie de materias sobre expedientes de regulación temporal de empleos, los llamados ERTEs y algunas cosas más que seguramente han evitado, con toda seguridad, que en España, en vez de estar en el 16% de paro, podríamos haber estado seguramente pasando ampliamente el 20%, ¿no? ¿En qué momento estamos? En el que, en la medida en que se consolide el proceso de vacunación, esto va a llevar a una importante recuperación económica en la segunda parte del año y hay que recuperar la agenda de reformas que teníamos previstas, que pasan por una subida del salario mínimo interprofesional, que empujará hacia arriba los salarios más bajos, que son los que siempre sufren más en las crisis, una reforma de pensiones que tiene que pasar por derogar la reforma del año 2013 y por tomar una serie de medidas sobre los ingresos de la Seguridad Social que arrojen certidumbres a la población. Certidumbres quiere decir que no solo van a mantener el poder adquisitivo de las actuales pensiones, sino de que se abra una perspectiva de que en los próximos 25 años en España va a haber un sistema público de pensiones suficiente. Este es un mensaje fundamental para la sociedad española. Y por último, una reforma laboral que tiene que ser superada por la vía de un modelo laboral mucho más
moderno, que evite que la fórmula habitual de funcionamiento en España sea la temporalidad y el despido, que es lo que ha pasado siempre en las crisis, que recupere los equilibrios de la negociación colectiva. En España se ha desequilibrado las relaciones entre empresas y trabajadores y que permitan afrontar el futuro con un país mucho más cohesionado. Y ese es el reto, y por eso es un poco los eslogans de este 1 de mayo de, dar o lo que la clase trabajadora demanda es mejorar sus condiciones materiales de vida a través de un proceso intenso de reformas que hay que abordar, creo que ya. ¿Por qué ustedes han conseguido con la patronal y con el gobierno muchos acuerdos en este tiempo y en el espacio político no es posible? Bueno, yo en el espacio político no lo analizaré porque no sé si me corresponde, y además creo que desgraciadamente este país tiene esta losa de la crispación que en muy pocos momentos de nuestra historia nos la hemos sacado de arriba, ahora menos que nunca, y eso creo que nos hace perder muchas oportunidades, ¿no? Nosotros en el mes de marzo del año pasado teníamos dos alternativas: continuar con la agenda reformista que teníamos en marcha y no mirar lo que estaba pasando en el país, o pensar en nuestra gente, en la gente a la que representamos. Y yo creo que no podríamos mirar a los ojos de los trabajadores y las trabajadoras de este país sin hacer ese esfuerzo por acordar con la patronal, porque en muchas ocasiones no había por qué no acordar, porque se trataba de hibernar las empresas y hibernar los puestos de trabajadores, los puestos de trabajo, y en ese sentido creo que pues hemos hecho un esfuerzo dejando siempre pelos en la gatera. Porque hemos firmado muchos acuerdos, pero yo no he firmado ninguno de ellos al 100% de acuerdo. Y creo que ahí de eso va radica, a pactar, ¿no? De eso va a pactar. Ahí radica un poco el éxito de este proceso de negociación. Eso nos ha llevado pues a que seguramente que los ERTEs en estos momentos, que hay quien piensa que son una ganga, pues hay muchos trabajadores que les cuesta mucho llegar a final de mes porque los ERTEs están topados en la cantidad de dinero que se cobra el 70% de una base que no es la de cada uno. Estamos hablando de que al máximo puede llegar una familia un padre o una madre con hijos a 1.200 euros, pero la mayoría están por debajo de los 900 euros porque los contratos a tiempo parcial están ahí. Ahí nosotros hemos intentado mejorarlo, pero hay que reconocer que no podíamos porque corríamos el riesgo de quedarnos sin nada. Y ahí yo creo que ha sido una apuesta valiente y que a mí me gustaría, estamos a tiempo, a mí me gustaría que los políticos de nuestro país, aprovechando este plan que conoceremos los próximos días, sean capaces de ponerse de acuerdo mínimamente una hoja de ruta para que España aproveche esta gran oportunidad que son los 170.000 millones de euros y que podamos de verdad actualizar el país desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista del empleo y de los derechos del empleo, porque un país tiene también siempre un sistema de relaciones laborales que tiene mucho que ver con lo que produce. Y en ese sentido, cambiar el modelo productivo y producir con más valor añadido, o dar servicios, en el caso de la hostelería, con más valor añadido, creo que nos puede ayudar también a mejorar el empleo. Ese plan que ya conoce Bruselas, pero nosotros no. No lo conoceremos hasta la semana que viene. Lo conoce antes Bruselas que nosotros que estamos aquí. Pobres mortales. Pobres mortales, sí. Esta tarde, una trabajadora precaria y con bastantes dudas sobre la continuidad de su puesto de trabajo, cuando le dije que venían ustedes aquí, me hizo una pregunta que yo he planteado a Pepe Álvarez y a Unai Sordo en otras ocasiones, pero me ha sorprendido porque está ahí. Me dice, pero diles que cuándo se van a ocupar de nosotros, de los precarios y de los que no estamos sindicados. Y le digo, bueno, ¿por qué no te sindicas? Sí. Bueno, pero ¿qué me da un sindicato a mí? ¿Qué me da pues un abogado cuando me despidan? Pero hasta entonces, ¿qué consigue para mí un sindicato? Esta conversación que he tenido yo esta tarde está en muchos sitios todavía. Unai Sordo. Estas cosas, vamos a ver, en primer lugar, los sindicatos no son entes abstractos que vivan fuera de la realidad de los trabajadores. El sindicato, Comisiones Obreras, UGT o cualquier sindicato, es lo que es en cada una de las empresas. Y en la empresa donde trabaje esta compañera,
pues el sindicato será lo que seamos capaces de tener organizado allí. Y la forma de luchar contra la precariedad, contra la temporalidad, contra la rotación, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer desde el marco del diálogo social, intentando cambiar las leyes, y eso se llama reforma laboral, eso se llama nueva legislación. Se puede hacer desde algunos de los acuerdos que hemos alcanzado, es decir, los ERTE, que han servido para salvar más de 3 millones de puestos de trabajo con toda probabilidad. En esta crisis se han podido aplicar a trabajadores y trabajadoras, aunque no tuvieran la antigüedad necesaria para poder acceder a un ERTE, a una prestación contributiva de desempleo. Es decir, lo hemos hecho pensando precisamente en esa gente que en condiciones normales, en cualquier otra crisis, se hubiera ido a la calle con una mano delante y otra detrás. Y ese fue uno de los puntos y de las fricciones más gordas que tuvimos en esa mesa de negociación. Y luchar contra la precariedad, aparte de esto que he dicho, se puede hacer desde la acción sindical en la empresa. Y alguien dirá, ¿qué es la acción sindical en la empresa? Pues es estar afiliados a los sindicatos, reclamar que los sindicatos apoyemos a las trabajadoras y los trabajadores para tratar de reducir las tasas de temporalidad, para luchar contra los contratos en fraude de ley, para cogerle al jefe por la corbata y decirle, oye, hay que hacer fija a esta plantilla. Esos son los sindicatos. Los sindicatos no son una forma de despotismo ilustrado de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sino que somos la organización de la clase trabajadora básicamente en los centros de trabajo. Y eso es lo que le puedo decir a esa compañera. Lo que le puedo decir es que que me llame el lunes o mañana a la manifestación y que venga a hablar conmigo o con Pepe. Pues ya sabes, Pepe Álvarez, ¿qué ha pensado Pepe Álvarez cuando ha escuchado al presidente de los Estados Unidos reivindicar a los sindicatos, como ha hecho Joe Biden esta semana en su discurso de los 100 días? Bueno, en realidad tuve la ocasión de la primera imagen de su despacho, del despacho Oval. Vi el busto de César Chávez, que tuve el placer de conocer y de darle un premio cuando era secretario general de la UGT de Cataluña, un reconocimiento, un líder obrero, campesino, y eso demuestra hasta qué punto lo que ha pasado en Estados Unidos ha llevado a los demócratas americanos a sentir la necesidad de las organizaciones sindicales. No hay mejor receta contra la extrema derecha que los trabajadores estén organizados, porque esa es la manera de conseguir mejoras. Ahora, cuando estabas comentando lo que te dijo esta señora que esta tarde, yo estaba pensando, qué mal lo hacemos para que alguien piense así, y la culpa es nuestra, es un problema de cómo lo explicamos. Es decir, en las empresas donde hay sindicación, los salarios son más altos, los convenios se cumplen, hay menos accidentes de trabajo. En los sectores donde hay más afiliación sindical, hay más y mejores condiciones de trabajo. Eso no es el viento. Las organizaciones sindicales son esa señora, esa compañera que has conocido. Ella tiene que ser parte de una organización, porque si no, el sindicato no es nada. Eso, que es difícil de explicar, tampoco tiene una explicación global, porque en el fondo este señor y yo dedicamos el 90% de nuestro tiempo a ellos, a los que no están en esas empresas donde tenemos sindicato, porque donde tenemos sindicato ya lo hacen nuestros compañeros en esas empresas. Por eso a mí me parece que esta posición de la administración norteamericana es extraordinariamente ilustrativa en un mundo en el que tendrá que volver a algunas cuestiones que algunos hace tiempo que querían y daban por superadas, pero que son imprescindibles para poder mantener equilibrios. Tengo un único periodista esta noche en la mesa y le voy a dar ocasión de preguntar a los líderes sindicales. Carlos Cue. Sí, yo les quería preguntar, efectivamente ha habido 8 acuerdos, parece que todo ha ido relativamente bien entre sindicatos y patronal, pero llegamos ya al asunto central, que es la reforma laboral, ¿no? Y ahí no parece que el acuerdo sea tan sencillo, las posiciones están muy alejadas aparentemente. Y hay 4 agentes, los sindicatos, la patronal, el gobierno, o varias partes del gobierno, si lo queremos dividir, y Bruselas. Y ahora estaba diciendo Pepa, no conocemos lo que le han mandado a Bruselas, pero creo que ustedes tendrán algo más de información que nosotros. Con el ambiente que hay en Bruselas,
con el ambiente que hay también en alguna parte del gobierno, que a lo mejor no quiere tocar tanto la reforma laboral, y con los empresarios, en fin, bastante en contra, ¿se puede hacer esa contrarreforma laboral o darle la vuelta a eso? ¿Hay fuerza para eso ahora? Se puede y se debe. Y es más, las declaraciones de Biden a mí no me parecen nada anecdóticas, porque las declaraciones de Biden quieren decir que podemos estar asistiendo a un cierto cambio de paradigma en cómo se hace frente a la crisis que viene por delante, a la crisis en la que estamos. Y la reivindicación de los sindicatos, porque el razonamiento que hace Biden es curioso, ¿no? Bueno, curioso. Reivindica a los sindicatos porque a través de los sindicatos se construyó lo que él llama la clase media americana, que fue la que construyó el modelo que él entiende que es el de la sociedad norteamericana, ¿no? Es decir, ¿qué está diciendo? Que en este momento lo que necesitamos es un modelo donde se recomponga la distribución de la renta, de la riqueza, después de una salida de la crisis anterior durísima para las mayorías sociales en países como Estados Unidos, pero también en países europeos, con crecientes desigualdades, con creciente situación de pérdida de expectativas de vida, con creciente situación de pérdida de bases materiales para lo que se llaman las clases medias, que han alimentado algunos de los monstruos políticos que se empiezan a percibir en algunos países europeos, incluido España, pero que en Estados Unidos llegaron a gobernar el país en manos de un mamarracho como Donald Trump. Entonces, claro, lo que se está planteando quizás es un cambio de modelo sobre la orientación de las crisis anteriores, particularmente la anterior. Y digo yo, en ese nuevo esquema, ¿qué pintan las supuestas recetas de Bruselas de la crisis anterior, que eran para bajar los salarios en España, que eran para devaluar internamente el país? No es verdad que Bruselas le esté pidiendo a España un mantenimiento contra viento y marea de la reforma laboral del año 2012. No es verdad. Se puede sacar adelante la corrección, la derogación de aquella reforma laboral si sustituimos el modelo laboral por uno distinto, que estabilice más la contratación, que haga que las empresas no recurran siempre al despido cuando hay problemas económicos, sino que formulemos fórmulas de adaptación de las jornadas, como pasa en otros países de Europa, como en cierto modo ha pasado en esta crisis, para evitar la destrucción de empleo, y equilibremos las relaciones entre empresarios y trabajadores y trabajadoras, porque así se distribuirá la riqueza. Y esto ya no es una posición solo de los sindicatos, ya es una posición que comparte, o que dice compartir, ni más ni menos que un señor que es puro establishment del Partido Demócrata Americano, como es Joe Biden. Y creo que es muy importante analizar lo que está pasando en el mundo, porque yo aprecio algunos discursos en España que creo que se han quedado un pelín colgados de la brocha de la crisis anterior. No estamos en eso. Europa no nos está exigiendo eso. Bueno, el Financial Times decía ayer que la izquierda estaba ganando gracias a sus ideas, ¿no?, en materia económica. Pues tenemos que terminar. Por primera vez una ministra de Trabajo asistirá a la manifestación del 1 de mayo, Yolanda Díaz, y se ha montado mucho revuelo con esto, muchísimo revuelo. Dicen que una vicepresidenta del gobierno que está negociando a varias bandas todavía y asuntos centrales no puede asistir a una manifestación. ¿Cómo que no? Yo estoy... estamos encantados que nos acompañe en la manifestación, y a mí además me parece que la manifestación del 1 de mayo, que asista, que es un día que tiene unas connotaciones y unas características muy determinadas, que no nos lo cambien, que no nos lo quiten. Eso no es un invento de la ultraderecha, es la conquista de los trabajadores y las trabajadoras. A mí, con una ministra que además, lo dice ella, viene de donde viene, me parece que lo razonable es que nos acompañe y que esté con nosotros, y seguramente que eso le va a ayudar y le va a aportar para que, con acuerdo o sin acuerdo, se puedan cambiar las leyes laborales en este país, porque yo creo que con acuerdo o sin acuerdo algunas de las leyes se van a tener que cambiar. Justamente para eso está la política, y Bruselas no lo condiciona, porque yo creo que España debe ser un país de la Unión Europea como Francia o como Italia. ¿Alguien ha oído que esté condicionando las leyes laborales? ¿Alguien ha oído que esté condicionando el sistema de pensiones en Francia o en Alemania? No. ¿Por qué en España sí? No, que no nos engañen.
No hay ningún apartado en relación con los fondos de cohesión, con los fondos para el proceso de la reconstrucción, que tengan como condición tocar estas cuestiones. Hay una hoja de ruta que tiene mucho que ver con la economía verde, que tiene que ver con la digitalización, y es en ese camino el camino que tiene que estar, y el reforzamiento de los servicios públicos. Draghi le decía esta semana a Bruselas, a la Comisión Europea, a propósito de las recomendaciones sobre las reformas en Italia: no empujen a una economía que está arrodillada ahora por la pandemia. Bueno, como queda una hora solo ya para las 12 de la noche, Pepe Álvarez, Unai Sordo, feliz 1 de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotras, hasta luego. Y esta noche también Ruth Ferrero y Cristina Monge, 2 politólogas, un escritor, Juan Manuel de Prada, y un periodista, Carlos Cue. Estamos analizando la campaña en 2 partes. Hemos hablado de la izquierda antes de recibir a los líderes sindicales, y ahora vamos con la derecha, porque esta campaña deja 2 noticias a la derecha. La primera, y es evidente, si las encuestas aciertan, todo apunta a que el Partido Popular se ha quedado con la parte del león de los votantes de Ciudadanos. Es una buena noticia para Casado, que vería regresar votos que perdieron por la corrupción. El otro gran titular es que si Madrid tuvo una lideresa con Esperanza Aguirre, ahora puede tener otra con Díaz Ayuso. Habrá que ver si Aguirre se convierte en el quebradero de si Ayuso se convierte en el quebradero de cabeza para Casado, que fue Aguirre para Rajoy. Pero de momento no nos vamos tan lejos, nos quedamos en el día de hoy. ¿Cómo ven este casi final de campaña en el equipo de Ayuso? Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Pues están muy satisfechos, creen que Ayuso ha clavado la campaña, ha hecho lo que pretendía, centrarse en las cuestiones de Madrid: sanidad, impuestos, educación y, por supuesto, libertad. Y todo, nos dice su equipo, sin desviarse ni despistarse con las polémicas que otros han querido fomentar. Pero la realidad es que, por si no nos quedaba claro, estas elecciones han trascendido a las siglas y sobre todo han trascendido incluso a nuestro territorio. Es un mensaje para toda España. Desde el minuto 1 Ayuso ha planteado su campaña en un tablero nacional. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han estado en boca de la candidata del PP día tras día, también esta noche desde Móstoles. Se han involucrado tanto en estas elecciones, se han involucrado tanto sus ministros en estas elecciones, han dicho tantas barbaridades de Madrid, que a partir del 4 de mayo tienen que responsabilizarse del resultado que van a obtener en las urnas. Propuestas, Pepa, pues pocas. Ayuso ha estirado el chicle del pasado, no ha habido ninguna medida estrella en su programa, y la única que promete, su ansiada bajada de impuestos, ha sido una quimera en sus primeros años de gobierno, una medida que Ayuso fía ahora a conseguir una mayoría absoluta. Juan Manuel de Prada, Madrid se ha vuelto más conservadora de lo que era, Casi 30 años de gobiernos del PP han generado inercias que son difíciles de romper. Vamos a ver. No. Yo lo que creo es que a Ayuso le beneficia mucho cómo se plantea la campaña, y la plantea, digamos, frente a la hostilidad del gobierno central. El gobierno central, pues a unos les parecerá muy bien la presión que ha ejercido sobre Madrid, a otros les parecerá regular, a otros les parecerá mal, pero lo cierto es que Madrid, pues a la postre, ha sido la región que mejor ha surfeado, digamos, los efectos de la plaga, ¿no? Madrid en estos momentos pues es la región de España donde se recupera más empleo. Madrid es la región en donde el consumo está creciendo. Y donde más se destruyó, Juan Manuel. Sí, ciertamente. Claro, por tanto, pero bueno, es lógico que sea donde más. Claro, Madrid y Cataluña son las que más empleo están creando, efectivamente, pero son las que más destruyeron. Tiene sentido, sí, pero que la economía en estos momentos en Madrid está creciendo muy por encima de otras regiones. No especialmente. Y yo creo, vamos a ver, independientemente de las cosas que hiciera mal Isabel Díaz Ayuso, vamos a ver, cada vez que en Madrid se disparaban los índices del coronavirus, pues era todo por torpeza del gobierno regional. Cuando se han disparado en otras regiones, al gobierno central no se le ha ocurrido decir esto. Pues en estos momentos, pues, por ejemplo, pues en el País Vasco, ¿no? Pues hay unos índices de coronavirus que están subiendo más de lo debido, pero no oímos este tipo de mensajes. Y yo creo que eso lo ha sabido rentabilizar Ayuso o sus asesores, que es evidente que son personas que han encontrado la fórmula, es decir, hay que plantear un conflicto con el gobierno central. Esto es novedoso
porque esto que funcionaba en otras regiones nunca se había visto que funcionase en Madrid, o al menos no en la historia reciente. Y en este momento yo creo que esto ha triunfado, esto ha calado hondo en muchos sectores de la sociedad madrileña, y esto es lo que fundamentalmente ha beneficiado a Ayuso, porque yo creo que la gran sombra que en estos momentos existe sobre la campaña del Partido Socialista, que yo sé además que va a cargar con todas las culpas el pobre Gabilondo, yo creo que no, yo creo que ha sido primero el afán de Moncloa de plantear un conflicto entre el gobierno central y el gobierno regional, y luego naturalmente la alargada sombra de Pedro Sánchez en esta campaña, ¿no? Que más allá de que él luego se haya escondido porque ve que los resultados no van a ser buenos, sin embargo, para muchísimos votantes esto es una oportunidad, digamos, de contestar a lo que juzgan que han sido medidas equivocadas del gobierno. Ruth. Y yo creo que esta es la gran baza de Ayuso y lo que ella ha sabido jugar, porque más allá de que ella lance mensajes o eslóganes muy rudimentarios, muy esquemáticos, en ese afán de generar ese antagonismo entre comunismo y libertad, que bueno, eso solo pueden creer los muy cafeteros, como dicen, ¿no? Los muy fanáticos de una determinada ideología, pero al común de la gente eso no le llega. Yo creo que lo que verdaderamente le llega es haberse erigido en una especie de llanera solitaria que ha propuesto un modelo distinto al que se proponía desde el gobierno central para bandear los efectos de la plaga. Y yo creo que esto es lo que a ella le beneficia y lo que ella la impulsa. Y bueno, yo sí que percibo que hay muchas personas desideologizadas o no marcadamente de derechas, en las que se ha desarrollado un fenómeno fan sí, hacia Ayuso, sí, o sea, personas a las que les repatea el PP, amigos con los que yo hablo, que sin embargo pues percibo que sí, que sienten una especie de atracción o de simpatía hacia Isabel Díaz Ayuso. Esto es un hecho. Ruth Ferrero, ¿por qué cuaja un discurso como el de Ayuso? No sabemos qué resultado tendrá, pero en fin, si nos atenemos a las encuestas, pueda o no gobernar, está claro que todas le dan doblar prácticamente el resultado que tiene ahora. ¿Por qué cuaja más? Sí, bueno, decíamos antes que Isabel Díaz Ayuso, cuando convoca elecciones, va un poco a caballo ganador, ¿no? Sabiendo que lleva con una hegemonía el Partido Popular en la región de muchos años, muchísimos diría yo, y yo creo que hay una... Madrid es corte también, y es un lugar en el que la gente también se ha acostumbrado a unas determinadas dinámicas de convivencia. Isabel Díaz Ayuso apela a determinadas cuestiones que sabe que tienen predicamento en determinados sectores sociales, en esas clases medias en decadencia y aspiracionales también, y entonces de ahí está cogiendo también voto, está utilizando algunos datos que, como sabemos, ha ido actualizando con posterioridad para dejar los datos de la COVID siempre por detrás de lo que realmente había en la Comunidad de Madrid. A mí me sorprendía escuchar precisamente en esta cadena cómo se iban actualizando con posterioridad mensual, ¿no? esos datos de infectados y demás para precisamente bajar en las estadísticas, y lo que está haciendo es plantear simplemente una confrontación con el gobierno central, todos aquellos que son que no están de acuerdo con el gobierno del Estado, pues se los pone por detrás, pero a costa también de romper con parte también de las relaciones dentro de su propio partido, porque no nos olvidemos que ha sido efectivamente esa llanera solitaria que ha ido al margen y ha actuado al margen de otros varones y baronesas del Partido Popular. Incluso de Pablo Casado, porque no coincidió con él prácticamente 3 veces, creo recordar. Muy poco en la campaña, y esta semana estuvo Feijóo y no coincidieron. Cristina Monge, vamos a una reedición del aznarismo en el PP. ¿Es exportable el modelo de Ayuso? Hombre, tal cual fuera aznarismo, no, porque claro, han pasado muchos años, ¿no? Pero hay elementos comunes, hay una línea de puntos que efectivamente que se pueden unir. Fijaros que esta pregunta que nos estamos haciendo aquí, es curioso que estos días se la están haciendo también numerosos periodistas y analistas de prensa internacional.
que preguntan, pero bueno, ¿qué fenómeno es este? ¿No? Intentan explicar lo mismo exactamente que nos estamos preguntando aquí. Yo creo que tenemos que diferenciar muy bien, ¿no? Una cosa es el mundo de la gestión, y en el tema de la gestión, Juan Manuel, lo siento, pero yo creo que los números no dan para sostener lo que estabas diciendo. Madrid ahora mismo recupera empleo porque lo perdió, porque se beneficia del efecto capitalidad, de dinamismo económico, de empleo, etcétera, etcétera. Pero eso sería otro debate. Si entramos en los datos sanitarios de gestión de la pandemia, Madrid está dando los datos más escandalosos de toda España de una forma muy clara. Y además todo esto haciéndolo con una posición nítidamente enfrentada al Gobierno de España, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que Ayuso ha hecho fenomenal, y es eso que es tan importante en política y que a veces se nos olvida, que es tener el olfato para saber leer bien un momento social, un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Justo. Y fijaros que digo de ánimo, que no de opinión. Yo cada vez estoy más pesada con este tema, pero es que creo que es fundamental. Un estado de ánimo de una gente cansada, con la famosa fatiga pandémica, sin un horizonte claro. Y ha habido un elemento fundamental, habrá que estudiarlo despacio, pero hay ya elementos que aparecen en la campaña de Ayuso que son clarísimos. La juventud, la energía, el deporte, la alegría. Estas cosas que parecen intangibles, o sea, que son intangibles, ¿no? Y que parece que son como cosas etéreas de estrategas de campaña, son fundamentales, porque ha proyectado sobre ella esa imagen. ¿Con qué votará el próximo martes los madrileños y las madrileñas? Pues probablemente con un compendio de cosas, ¿no? Pero esto segundo que estamos hablando, realmente ella, su equipo, sus estrategas han sabido ahí captar un estado de ánimo del Madrid al que ellos se dirigen, que según todas las encuestas les va a llevar a duplicar su resultado electoral. Y por cierto, que no se nos olvide, hace un año la situación era radicalmente contraria. Hace un año, sí. Cuando empezó a construirse precisamente este personaje político. En la confrontación con el gobierno central. En la confrontación con el gobierno, efectivamente. Durante la pandemia. Eso es. Exacto, en los primeros meses de pandemia. Si ha sido así, hay que reconocer que el gobierno central cayó en la trampa. Sí, y que haya la salido bien. Y que haya la salido bien. El gobierno se ha cebado en ese anzuelo. Lo que pasa es que lo podemos ver desde el punto de vista de estrategias electorales y demás, o lo podemos ver desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Y desde el punto de vista de la gestión, lo que pasó en esta comunidad es que cuando teníamos la peor segunda ola de Europa, cuando estábamos en el momento de la peor segunda ola de Europa, Isabel Díaz Ayuso decidió dar una batalla política, que efectivamente le está dando una rentabilidad política espectacular, pero es que no nos olvidemos, jugaba con red, porque lo que hizo fue forzar y forzar y forzar la máquina hasta que se intervino Madrid, hasta que el gobierno decretó el estado de alarma en Madrid para frenar la pandemia en Madrid y para frenar, sobre todo, no nos olvidemos, que decenas de miles de madrileños, en un puente larguísimo que había, se fueran, porque teníamos una incidencia terrorífica en Madrid, una de las peores de Europa en ese momento, recuerdo, el puente del 1 de noviembre, se iban a ir miles de madrileños a repartir ese virus por otras zonas de España que no estaban tan contagiadas en ese momento. ¿Qué pasó? Desde el punto de vista político, evidentemente, le va a resultar una genialidad, pero es una irresponsabilidad de un calibre notable, porque lo que hizo Isabel Díaz Ayuso es, en ese momento, construir el discurso, que ya lo venía construyendo de antes, es todo lo malo que les pase a ustedes, si cierran los bares, si usted no puede salir de casa, si usted no se puede ir de puente, si usted no puede vivir su vida con libertad, todo lo malo que le pase a ustedes es culpa del gobierno. Todo lo bueno que le pase a ustedes a partir de ahora será porque lo he conseguido yo. Eso no solo, tú decías antes, decías, no, bueno, es contra el gobierno. Bueno, contra el gobierno y contra las demás comunidades del PP, que optaron por lo contrario, porque Castilla-León optó por lo contrario, optó por asumir el coste político que sin duda tiene para el presidente de Castilla-León, al que le llaman los mismos hoteleros que aquí están contentos. En Castilla-León lo quieren matar al presidente del PP. Y la gente está quemadísima. Y la gente está quemadísima, pero claro, es que José Manuel, por eso digo, desde el punto de vista de ganar elecciones... Perdona, Juan Manuel, tienes razón. Desde el punto de vista de ganar elecciones, pues sin duda, a Mañueco, al presidente de Castilla-León, esto le ha funcionado mucho peor.
Pero es que no solo va de ganar elecciones, es que estábamos frente a una pandemia brutal. Con eso digo, el reparto de funciones en España hace que juegues con red. Quiero decir, es fácil, es relativamente fácil y yo creo, insisto, estoy contigo, claramente está siendo exitoso, el resultado todo indica que va a ser espectacular, pero no nos olvidemos de dónde viene, porque es jugar con red. Tú sabes que si te sale bien... en su relación con Vox, ha sido muy hábil en su relación con Vox. Ella ha logrado sortear la presión a raíz de las intemperancias de Vox de Rocío Monasterio, y cuando se carga sobre ella la responsabilidad, ella ha sabido establecer diferencias con Vox ante los pronunciamientos más arriscados o más agrestes de Vox. Porque ella ha sabido ser la enemiga del gobierno más dura que hemos demonizado. Y le ha ocupado el espacio electoral a Vox. A propósito de los MENA, sí que marcó distancia, lo ha marcado claramente, a propósito de los menores no acompañados, de los menores vulnerables contra los que carga sistemáticamente la extrema derecha. Ahí sí que ha marcado distancia, pero por lo demás, y por lo que nos cuentan también las encuestas, ella es la candidata favorita de buena parte del electorado de Vox. Por eso, cuando empezó la campaña, hubo un momento en que incluso se dudó de que Vox pudiera entrar en la Asamblea por esa circunstancia, porque Isabel Díaz Ayuso se come a su electorado, al electorado ultra. Pero lo último que se sabe es que Vox ha remontado y que confían en ser imprescindibles, puesto que ella dice, la candidata popular, claramente que no tiene ningún problema en asociarse. No dice gobernar porque quiere gobernar sola, asociarse con los ultras. Alfonso Gea, buenas noches. Hola, buenas noches. Una campaña que a Vox le ha salido mucho mejor de lo que esperaba. El choque con la izquierda está siendo brutal, pero también han ido al choque con los medios de comunicación e incluso con la justicia al personarse en la investigación de los sobres con balas. La misma justicia que hace unas horas archivaba las diligencias sobre los carteles de la Formación Verde contra los menores no acompañados. Esta tarde en Leganés, Rocío Monasterio se jactaba de esa resolución favorable. Y que por más que los medios intentaran desmontarlo, no ha podido porque era verdad. Y no puede ser que sea un delito de odio en España decir la verdad. Los menores no acompañados, las ocupaciones, el hundimiento de la clase media, la inmigración y Sánchez, el del gobierno ilegítimo. Pilares de un discurso en el que se ven a sí mismos como la llave más probable para la gobernabilidad en Madrid. Y si hay un partido que ha seguido al pie de la letra los métodos de Trump, ese es Vox. Tanto lo siguen que llegan a meter la pata por querer trasladar cuestiones de Estados Unidos miméticamente a España. La extrema derecha está moviendo en sus redes sociales el bulo del fraude del voto por correo. Lo hemos comentado a las 9 de la noche con los expertos en redes que hemos tenido. Tal y como hizo la gente de Trump en Estados Unidos. Y Santiago Abascal llegó a recomendar esto. Para todos aquellos que hayan votado por correo y desconfíen de qué puede ocurrir con el voto por correo, les animamos a que hagan un voto presencial, porque el voto presencial anula el voto por correo. El voto por correo... En fin, eso no pasa en España. Esto que está diciendo este señor que se dedica a la política no pasa en España. Aquí el voto presencial no anula el voto por correo. Si uno vota por correo no puede votar luego presencialmente. Bueno, claro, en fin, la metedura de pata es de tal calibre que ha tenido que rectificarse él a sí mismo en Twitter. Eso Vox. Y para terminar de pulsar el estado de ánimo de cada uno de los partidos en este día último laborable de campaña en Ciudadanos, la del próximo martes ya saben que no es una cita cualquiera, ¿no? Que el resultado va a ser clave para el futuro del partido y eso está en el aire, aunque en el equipo de Edmundo Val no dan la batalla por perdida. Óscar García, buenas noches. Hola Pepa, buenas noches. Y en Ciudadanos están absolutamente convencidos de que van a entrar en la Asamblea y van a superar ese umbral del 5%. Lo dicen los trackings internos que según fuentes de la dirección marcan una tendencia al alza. Especialmente dicen después del debate de la primera semana, pero sobre todo después del segundo debate, el de la SER, donde Edmundo Val sacó, dicen sus estrategas, su imagen más centrista y moderada. Así que en la sede de Ciudadanos en Madrid creen que muchos indecisos ya se están decidiendo. Esto no quita que en el partido haya una sensación de calma tensa, a la espera de saber cuál es el resultado final, porque hay destacados miembros naranjas que creen que si el batacazo es tan grande como se pronostica, a Arrimadas no le quedará más remedio que someterse a la opinión de la militancia, convocando más tarde o más temprano un congreso del partido. Ayer mismo se le preguntaba por esto en rueda de prensa y ella decía: y lo que sí que detecto son pues muchas ganas de volver a los bandos, muchas ganas de mantener este bibloquismo
que a algunos, les hace la vida más fácil, pero desde luego los que estamos en Ciudadanos sabemos lo que es luchar. Es decir, mira para otro lado. Sin embargo, fuentes de su entorno no descartan ahora mismo ninguna posibilidad, aunque aseguran que prefieren centrarse en el trabajo que queda de aquí al martes. ¿Qué va a pasar con Ciudadanos? Ciudadanos va a ser la piedra de toque para saber si Casado se sale con la suya de empezar a reagrupar a la derecha, Ruth. Sí, de eso va a depender, ¿no? Esa refundación del PP que pretendía Casado, primero alejándose de Vox en el Parlamento y ahora intentando maximizar, ¿no? el voto de Ciudadanos. Pero se puede encontrar con una trampa, ¿no? Una trampa en cualquiera de los casos, ¿no? Si Díaz Ayuso gana, pues gana el PP, se puede quedar extrapolable a todo el territorio. Si pierde, también pierde el PP. Si gana Ayuso, puede ser una rival, ¿no? para Casado, que intentará también, que tendrá que ver qué modelo quiere de PP, si el modelo gallego, modelo madrileño, modelo andaluz o cuál, ¿no? Y sería francamente la debacle, ¿no? de Ciudadanos, abocaría prácticamente a su desaparición. Sí, esa será una de las grandes cuestiones que tendrá que resolver el supermartes que tenemos por delante en España. Hoy nos vamos a ir de una manera muy especial, no nos vamos con Aimar. Hoy que hemos batido un nuevo récord de vacunación con más de 500.000 dosis puestas en solo 24 horas en España, que tenemos el 25% de la población vacunada. Buena noticia. Hoy también que les hemos contado que tenemos el dato de los fallecidos en el mes de abril, que han sido 2.700, para recordarnos que la pandemia sigue ahí, pero es que 2.700 muertos en un mes es el dato menos malo desde el mes de septiembre. El menos malo. Así está la cosa. Bueno, pues hoy nos vamos con las voces de los mayores que ya están vacunados. Los que han vivido más de un año con miedo, con mucho miedo, con soledad, con mucha soledad, y que ahora ven el tiempo que viene con la alegría de haber sobrevivido a la pandemia. María Manjabacas, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Pasan los 80 y les unen sus ganas de vivir. Antes de contarnos sus historias, se presentan. Soy Pilar Torrecilla, tengo 88 años. Yo ya me he vacunado las 2 veces y estoy completamente feliz. Tengo 98 años y me han puesto todas las vacunas y estoy contenta. Rita tiene 89 años, apenas anda, pero los pocos pasos que ha dado en un año han sido para ir a ponerse la vacuna. Sí, fui al centro de salud, me llevó mi hijo porque yo ando muy poquito y me lo hicieron una señorita muy amable. Jesús es gallego, 82, está pletórico con su vacuna. Pfizer o algo eso. Quedan hablando de la tercera, para dentro de 2 meses más o menos. Ya me la pongo otra vez, Problema ninguno, Ninguno se planteó ni dudaron. Desde la experiencia de los años tienen claro que antes, como ahora, la vacuna es la solución y animan. Uy, a todo el mundo. Yo a la vacuna no la tengo miedo al bicho ese gordo que anda por ahí. Que se anime toda la gente a vacunarse y se vacunen, que es la única solución para este problema que tenemos. La vacuna les ha cambiado la vida, el virus les apartó de los suyos y ahora solo quieren recuperar el tiempo perdido. He estado tanto tiempo que no podíamos ir. Yo decía, mira, no venís, no es que lo coja yo y luego lo pegue. Así que fíjate, cuando me vacunaron ya dije, vosotros ya sabéis, aquí todos los días. Ahora ya puedo besar a mis nietas, bueno, no mucho, pero por si acaso. Y voy a ser bisabuela en julio y quiero llegar, ser feliz y poderle abrazar a mi nietecillo. Skip like we're stones on the sea. We sing like we're birds in the tree that grows outside your window. While we knew and Sí, la beso, pero no mucho, La beso, pero no mucho. Qué ganas de besar tenemos, ¿verdad? Y todavía qué prevención, qué miedo, qué alegría escucharles tranquilos y relajados y encontrándose con los suyos. Ruth Ferrero, Carlos Cue, Cristina Monge, Juan Manuel de Prada, un placer haberles tenido aquí esta noche. Cuídense, buenas noches. Cuídense, sí. Un abrazo, Un beso muy grande, descansen el fin de semana, que tenemos una semana política la que viene aquí en Hora 25 tremenda. Descansen, volvemos el lunes. As long as you want me to stay, I'll stay till the sun falls out of the sky.
I'll stay till all of the rivers run dry. Hey now. Oh, if you go, I'll go. Oh, if you go, I'll go. Oh, if you go, I'll go. As long as you want me to stay. Oh, now. As long as you want me to stay. Oh, Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.